Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos, como siempre, todas las mañanas con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o Factor y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y hablemos en primer término de algo de lo que no tendríamos que hablar mucho, porque como verán en un instante, no es más que un intento desesperado, creo yo, por llamar la atención. Hablemos de la Fuji Pensión. Ayer, a través de un reportaje de Latina, se supo que Alberto Fujimori solicita al Congreso de la República se le entregue una pensión de 15.600 soles como expresidente de la República, así lo informó la República, por favor. Tramita además el pago de un asistente cuyo nombre ya fue proporcionado y vales de combustible ante el Congreso. Esto en tres sucesivos pedidos que datan de este verano y recién se ha conocido esto el día de ayer. Haciéndose público y llamando, por supuesto, poderosamente la atención, después veremos por qué, la bancada de Fuerza Popular sacó un comunicado diciendo que Alberto Fujimori merece una pensión, no solo como expresidente, sino por haber luchado contra el terrorismo, haber vencido la hiperinflación y bla, 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 bla. Lo que no indica la bancada es que el señor ha sido condenado en dos paquetes, hay que decirlo, de distintos delitos. Primero, por graves violaciones a los derechos humanos, en el caso de la Cantuta y Barrios Altos, la organización y mando sobre el Grupo Colina, el secuestro del señor Dyer y el señor Gorriti, ¿no es cierto? Eso le valió 25 años de condena. Secuestro agravado, además. Y por un conjunto de casos sobre corrupción en los que Alberto Fujimori se allanó y por el cual le impusieron 7 años de condena que ya cumplió. Alberto Fujimori en 1996 publicó una ley, se tramitó en el Congreso y se publicó, que lleva su firma y que es la que establece qué cosa hay que darle a un expresidente. ¿Ok? Y sí, se reconoce que a un expresidente le corresponde una pensión. Pero en 1996 se cuidaron bien de establecer que si el expresidente tenía una acusación constitucional, se suspendía el pago de la pensión. ¿Esto para qué? Para no pagarle un centavo a Alan García, que en ese momento estaba prófugo, estaba fuera del Perú, asilado supuestamente en Colombia, pero vivía en París. Para no pagarle la pensión, entonces simplemente se colocó esa norma que no ha sido modificada hasta el día de hoy. La condición era que fuera absuelto el expresidente de esa acusación constitucional. ¿Ha sido absuelto Alberto Fujimori? No, ha sido condenado, es culpable. Aún estando indultado, sigue siendo culpable, porque el indulto no borra la sentencia, no borra el proceso. La condena permanece, por si acaso, si alguien lo ha olvidado en el Congreso de la República. ¿Qué pasaba con la Constitución de 1979? Los expresidentes se convertían en senadores vitalicios. Es decir, Fernando Belaúnde Terry y Alan García fueron en su momento senadores vitalicios por los cuales se les pagaba una remuneración como senadores vitalicios. La Constitución de 1993 deroga esta institución, ya no hay senadores vitalicios, entonces se crea la pensión, pero no para Alan García. La ley parecía, claro, con nombre propio para sacar a Alan García y colocar a Alberto Fujimori algún día como una persona que iba a recibir esa pensión. Pensión que, por supuesto, ¿no es cierto?, no le corresponde. Aquí está la ley, por si acaso, si alguien tiene alguna duda. La misma ley que cita la bancada, es muy gracioso, la bancada de Fuerza Popular cita esta ley.
la 26.519. Y dice el artículo 2, el derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. Y acá la sentencia judicial declaró a Alberto Fujimori culpable. Fin de la solicitud del señor abogado de Alberto Fujimori. La verdad. Ahora, este Congreso es pues cualquier cosa. Y la violación de la ley es lo suyo, así que no me sorprendería que le dieran todo lo que pide, ¿eh? Sin ningún problema. ¿Por qué Alberto Fujimori, un hombre que no tiene problemas patrimoniales de ninguna naturaleza, está pidiendo eso? Es una buena pregunta, reitero, tal vez para llamar la atención. Asunto a lo cual está abocado en los últimos tiempos, con mensajes de TikTok que siguen siendo contestados frenéticamente por un público que le recuerda que sí, claro, venció el terrorismo, pero le vendía armas a los terroristas de la FARC. Antes de ir a la pausa y regresar con un tema que es mucho más importante, un asalto al sistema de justicia y al sistema electoral, quiero recordar que ayer explicamos esto, lo que sigue, por favor, que la señora presidenta Dina Boluarte se ausentó de Palacio de Gobierno para realizarse cirugías plásticas, historia publicada por Hildebrand en sus 13, que no ha sido desmentida desde el viernes hasta hoy martes. Si esto fuera falso, el vocero de la presidenta de la República ya nos hubiera informado que la presidenta de la República dice que esto es falso. Ni una palabra. El problema es constitucional. La señora presidenta de la República ha estado incapacitada temporalmente para ejercer la presidencia de la República. De hecho, no tuvo actividades durante 12 días. ¿Quién fue presidente del Perú durante 12 días? No puede ser el conjunto vacío. Tampoco puede ser Alberto Tarola, aunque hacía de presidente muy bien. ¿Dónde estuvo Dina Boluarte? ¿Por qué no tramitó el permiso temporal, de suspensión temporal? ¿Y por qué el señor Williams no asumió la presidencia del Perú? Todo esto es infracción constitucional y hoy no veo, salvo algunos colegas que sí han parado la oreja, ninguna reacción, ni de Palacio de Gobierno, ni de nadie. La única ha sido la congresista Ruth Luque, que ha pedido información a la presidencia del Consejo de Ministros sobre esos días, la agenda de la presidenta, las reuniones del Consejo de Ministros, en fin, todo lo que sucedió en ausencia de Dina Boluarte. Esta historia va a continuar, ¿eh? Si en PCM o en el gobierno creen que va a ser como dijeron al principio de los Rolex, que esto no duraba ni 24 horas, se equivocan, ¿eh? Aun cuando el Congreso le ofrezca garantías absolutas de permanencia a Dina Boluarte, tarde o temprano se va a saber que Dina Boluarte se ausentó 12 días del poder y nos quedamos sin presidente de la República. Pausa y regresamos con el último asalto del Congreso, no porque va a ser el último, sino porque es el último que conocemos del Congreso contra la institucionalidad democrática. Pausa y volvemos. Muy bien. En estos instantes, ya son más de las 10 de la mañana, se reúne la Comisión de Constitución para ver un dictamen ya preparado, oleado y sacramentado por Marta Moyano sobre la base de un proyecto de Gladys Echaíz. En resumen, se trata de la destrucción total de la Junta Nacional de Justicia y del sistema de elección de los jefes de la OMPE y de la RENIEC. De eso se trata, con algunos caramelitos para la Corte Suprema, como por ejemplo aumentar la edad de jubilación. Es decir, hoy un magistrado supremo se jubila a los 70 años. Con esta nueva ley, a los 75. Pero tiene más cosas y vamos a hablar de esto en este instante. Por favor, lo primero,
cambios plantean esto: jueces baratos y hasta los 75 años. ¿Por qué jueces baratos? Primero, porque la Junta Nacional de Justicia desaparece. Desaparece. Y se crea la Escuela Nacional de la Magistratura, que se encarga de la formación de los que quieren ser jueces. Y la autoridad de control del Poder Judicial y el Ministerio Público, parecida a la autoridad de control que hay. La escuela está conformada solo por 3 titulares: un juez de la Corte Suprema, un fiscal supremo y un abogado nombrado por las autoridades, por los rectores, perdón, de las universidades que tengan más de 50 años, y que tengan facultades de derecho. Esos 3 crean una escuela. Entonces, tú quieres ser juez, eres abogado, entras a la escuela, te formas durante 2 años. Pero durante tu formación puedes ser juez practicante y te van a pagar un estipendio. ¿Qué tal? Nos vamos a llenar de practicantes. ¿Cómo les gusta este congreso darle trabajo a gente que no tiene calificaciones? Es decir, eres juez sin pasar por ningún examen. Estás estudiando, pero puedes ser practicante. Juez. Oiga, señora, ¿sabe quién es un juez? Un practicante. Eso le va a tocar, señora. Esa es la gran idea de Gladys Chase. Con eso suspendes los jueces supernumerarios, los jueces provisionales, los practicantes. Como les adelantaba, la edad de jubilación a 75 años, hay varios magistrados supremos que están próximos a cumplir 70 años. Entonces, por eso a la Corte Suprema le ha parecido bonita esta ley, le ha parecido linda. Esos 3 son los que nombran jueces. Un juez, un fiscal y un abogado van a ser los que van a nombrar jueces y fiscales. Ya está. Con unos cursos que les van a dar una escuelita y luego son practicantes y luego los nombran jueces. ¿Ah? ¿Qué tal? Y para la sanción disciplinaria, sí está la autoridad, que en vez de tener 1, van a tener 5. ¿Ok? Esos 5 también son abogados, también provienen del sector fiscalía o poder judicial, etcétera, etcétera. Muy bien. Oiga, y la ratificación cada 7 años que establece la Constitución del 93, no, esa también se deroga. Ya no hay ratificación de jueces. Chao, ratificación de jueces. Derogada. Es polémica la ratificación de jueces, pero ha tenido su utilidad. Derogada. Entonces, la escuelita, donde pasan todos mis amigos y les doy prácticas, una autoridad de 5, pero todos son vinculados al sistema de justicia, y finalmente la ratificación desaparece. ¿Qué más? Porque acá viene lo bonito, ¿eh? Por favor, lo siguiente. Los jefes de la OMP y la RENIEC van a ser elegidos por el Senado. Faltaba más, imagínense ustedes. Políticos eligiendo a políticos. Eso es lo que están diciéndonos. El Senado quiere que los jefes de la OMP y la RENIEC sean políticos, porque no hay otra explicación. ¿Para qué vas a poner a políticos a elegir titulares de organismos electorales? Miren, esto no se le ocurrió ni a Fujimori y Montesinos en el 93. Esto se le ha ocurrido a Marta Moyano, a Gladys Echai, que lo van a aprobar. ¿Para qué? Para controlar el proceso electoral. Con la escuelita controlan a todos los jueces. Con esta autoridad de control sancionan a todos los jueces. Y con el Senado te nombran a las autoridades electorales. Con el Senado, una institución compuesta por políticos cuyo proceso de elección supervisa el mismo que ellos van a elegir, el jefe de la OMP. O sea, el descaro, pues, no tiene límites, pero acá estamos. Les aseguro que lo aprueban. Esto implica, por si acaso, una modificación constitucional de 15 artículos de la Constitución. Necesitan 87 votos en primera legislatura y 87 en la siguiente. Y los tienen, porque no estarían debatiendo hoy, mayo, que está terminando la legislatura en junio, si no tuvieran los 87 votos. ¿Cómo los tienen? Ofrecen, pues, ¿no? A todo el mundo le ofrecen lo que necesitan. A todo el mundo en el Congreso le ofrecen cualquier incremento en tus remuneraciones, te ofrecen varias cositas interesantes, ¿no? Leyes para tus organizaciones criminales que patrocinas, leyes de lobby de intereses particulares, el bloque magisterial quiere más maestros jalados.
más maestros jalados se contratan y tiene sus 87 votos. ¿O cómo creen que aprobaron la bicameralidad? Bicameralidad fueron 55 artículos. Estos son 15 más de la Constitución. En total, van a modificar 70 artículos de la Constitución de aquí a agosto. 70 de 206. Y no querían asamblea constituyente. ¿Se pueden imaginar? Finalmente, por favor, antes de irnos, ¿qué más tenemos en esta ley? Que el dictamen ya está listo. Está listecito. ¿Y qué es el fujimorismo el que está detrás de esto? Con Gladys de Chaí, por supuesto, a la cabeza. Pero es el fujimorismo el que va a crear la escuela de la magistratura, que solamente forma y nombra, nada más. No sanciona. La sanción la manejamos con otro organismo y todo el tema electoral lo movemos al Senado. Eso no es una reforma, pues. Eso es un asalto. Un asalto más, que está anunciado, hay que decirlo, desde el 2016. Cuando Keiko Fujimori perdió las elecciones, su objetivo fue destruir la institución presidencial y no paró hasta que forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Y luego no paró hasta que vacaron a Vizcarra. Las mismas fuerzas políticas. Y no pararon hasta que tuvieron un tribunal constitucional que ha introducido en la jurisprudencia constitucional que un presidente puede ser revocado cuando hayan 87 votos que así lo desean en el Congreso. Ojo, el que salga elegido es lo más débil que hay. Se ha destruido la institución presidencial por pedacitos, pero se ha destruido. Se está destruyendo ahora el sistema de justicia, donde el control va a ser político. Se va a destruir el sistema electoral, donde el control va a ser político. ¿Qué nos queda? En el balance de poderes nos queda poco, ¿ah? No han podido destruir la Junta Nacional de Justicia porque no había de qué acusar a los miembros de la Junta. No había de qué acusarlos. No había ninguna causa grave, ni siquiera habían causas graves tipificadas en la ley. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Otra entidad destruida por el Congreso, decir que es causa grave lo que quiera el Congreso, para cualquier cosa. Y finalmente, Defensoría del Pueblo, tampoco hay. Tampoco hay. Porque el señor Yoshua Gutiérrez es funcional a los intereses del Congreso. Tenemos un superpoder en el Congreso, reitero, con una agenda de 3 puntos. Enriquecimiento económico de sus miembros a través del presupuesto público, proyectos de ley que satisfacen las necesidades de economías criminales y proyectos de ley que satisfacen la necesidad de intereses particulares. Esto no se parece en nada a una democracia. Esto no es liberalismo. Esto no tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda. Esto se llama autoritarismo desde el poder, con una presidenta que se ausenta 12 días para operarse la cara y que ha reconocido públicamente haberse beneficiado con 3 relojes Rolex y una pulsera de oro. ¿Eso es democracia? No, no es democracia en ninguna parte del mundo. Y les he hecho un resumen bien apretado de la situación, que es, hay que decir, muy seria y que tiene a una ciudadanía callada y a una oposición a esto nula. No tiene ninguna eficacia. Los partidos que están fuera del Congreso apenas si levantan la cabeza. Apenas si levantan la cabeza. Hay noticias para ustedes, los que están afuera. Nunca van a llegar al poder porque estos están preparándolo todo para quedarse. Nos tenemos que despedir, que no se diga, que no se les advirtió. Pero antes tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambiadores de soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos despedimos. No se olviden de contarles a sus amistades, amigos, sobre este programa.
y compartirlo a través de todas sus redes sociales, de WhatsApp, de donde puedan, porque creo que mucha gente no está muy informada del asalto que se está consumando hoy en el Perú. Nos vemos. Hasta mañana.